Voy a invitarlo a que tome la Escritura, la Santa Biblia, en el libro de San Mateo. Acuérdese que es el primer libro del Nuevo Testamento, el capítulo número 11 de ese libro. Santo el Señor. Ubique su mirada en el versículo 12. Completo, se lo vuelvo a decir. San Mateo, capítulo 11, versículo número 12. Dice así la lectura de la Sagrada Escritura. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Siéntese y que el Señor bendiga lo que ha de correr por su palabra, lo que ha de tener que llegar a nuestros oídos, para guardarlo en nuestra mente, en nuestros corazones, y salir siendo hacedores de la bendita palabra de Dios y no tan solamente oidores. Le voy a titular el mensaje en esta tarde: Jesucristo arrebatando. Dos palabras de título nada más hoy. Jesucristo arrebatando. Y bien, pues creo que conviene, conforme al título, pensar qué es arrebatar algo. Piensen, porque usted más de alguna vez ha hecho esto de arrebatar algo. Sobre todo cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Como al amiguito, al vecinito, al compañero en la escuela, de repente no nos quería dar de aquello y pues se lo arrebatábamos. Pues sí sabe usted o sí entiende lo que es arrebatar algo. Bueno, arrebatar algo es una palabra que tiene que ver con arrebatamiento, con arrebatado. Si usted examina quitado, arrebatado, arrebatamiento, el sinónimo o el contenido de esa palabra, fíjese bien que no es una palabra originalmente del castellano español, no. La palabra arrebatar es una palabra que proviene del idioma griego, de donde se escribió el Nuevo Testamento. Absolutamente todo el Nuevo Testamento se escribió del idioma griego, y entonces la palabra realmente que se usa para hablar del arrebatamiento, o de que Jesucristo arrebatando, haciendo la acción de arrebatar, es arpazo, y se pronuncia arpazo. Escribe con H y se pronuncia sin H. Aparte de que es sin pronunciación la H, es muda como conocemos. Bien, arpazo. Cuando se dice arrebatamiento, cuando se dice arrebatar, arrebatado, se está diciendo la palabra arpazo, y esta palabra significa atrapar algo de sí que le pertenece y está en un lugar para trasladarlo a otro de manera avisada. Bien. Si hablamos de que Jesucristo, en este mensaje que vamos a predicar, se va a estar hablando de algo que Él arrebata
de algo que él toma, es algo que se encuentra ya en un lugar de esta tierra. O hablando de su iglesia, la iglesia del Señor se encuentra, dice la palabra bendita de Dios, en los 4 cabos de la tierra, que es lo mismo a decir en los 4 puntos cardinales, o más decir claro, en todo el mundo, en todo el universo. No hay rincón, no hay ciudad, no hay capital, no hay imperio, no hay reino a donde la palabra de Dios no haya llegado. De una forma o de otra, por las redes sociales, anteriormente que no había las redes sociales, por el radio, por la televisión, por los megáfonos, pero siempre se estuvo llevando a cabo que el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra del Señor, llegara y llegó hasta donde se pensaba que no habría, nunca dejarían que entrara el mensaje de Dios. A Rusia, al comunismo. Así pensaban, ahí no van a dejar que entre el Evangelio, ahí no van a dejar que entre la palabra de Dios, ahí están muy rudos. Desde aquellos presidentes antiguos hasta el día de hoy, el presidente que está allí presidiendo en lo que es Rusia, su capital Moscú, se decía no va a entrar el Evangelio. Y ya hay iglesia del Señor allá en el país, Rusia, en varios lugares hay congregaciones donde se juntan las personas allí a escuchar y a escudriñar la palabra del Señor. Así que arrebatamiento o arrebatando algo es quitarlo de un lugar donde no debe de estar y de ese lugar trasladarlo a otro lugar a donde sí debe de estar. La Biblia nos habla de testimonios, nos habla de ejemplos, y por ejemplo, vaya la redundancia, en el ejemplo tenemos a un hombre llamado Enoc. Un hombre llamado Enoc. Creo que usted ha oído de Enoc, creo que usted ha leído el libro de Génesis capítulo 5, donde habla de Enoc. Hay un libro que sacaron por allí, el libro de Enoc. Bien, entonces sí se habla de Enoc, sí se dice de Enoc, pero ¿qué es lo que se dice de Enoc? La Biblia dice así, y caminó Enoc con Dios, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿En dónde estaba Enoc? Él estaba lo que es en la circunferencia en donde él vivía, donde él habitaba, pero de repente sucedió algo que él quizá no estaba esperando, pero no sabía que ese día iba a ser el día que él estaba esperando que aconteciera su arrebatamiento. Y llegó el día, repito, y cuando él estaba moviéndose allí en su lugar de origen, donde él transaba, donde él mercadeaba, donde él hacía sus negocios. Dice que llegó de repente Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Él estaba perseguido. Ya Dios se lo había dicho que un día lo iba a tomar y que lo iba a quitar de su lugar ahí donde él residía y que Dios lo iba a trasladar a un lugar donde Dios lo tenía preparado para Enoc.
Y Dios, como es fiel a lo que habla, es fiel a lo que Él dice. Él es un personaje y es un ser cumplidor, el Señor. Pero ¿cómo encontró a Enoc? Es el asunto. ¿Cómo encontró a Enoc? Viendo ese versículo, Génesis 5, 22 a 24, tome su nota. Viendo el versículo dice, y caminó Enoc con Dios. Y luego dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Por qué se ganó de que Dios lo transportara de un lugar, lo quitara del lugar donde él quizá ahí apetecía estar porque era su lugar de origen, y Dios mismo lo trasladara a otro lugar hermoso y maravilloso? Dios exactamente fue el que hizo ese arrebato o ese arrebatamiento de Enoc. Bien, pero que no se nos olvide que Dios se lo llevó, que Enoc se ganó esa bendición porque caminó con Dios él, y Dios dijo, bueno, este merece que yo me lo lleve hasta el mismo tercer cielo, que yo lo tenga allá, y Dios se lo llevó, bendito sea Dios. Entonces sí hay ejemplos y testimonios del arrebatamiento. Sí existe entonces desde tiempos antiguos la enseñanza del arrebatamiento o la enseñanza del arrebato. Sí lo hay. Dice la Biblia un poquito más de Enoc. Enoc fue traspuesto y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La encuentra, tome nota, en Hebreos 11:5. Allí encuentra usted. ¿Cómo sigue dando el testimonio de Enoc? Encontramos 1, 2, 3 veces la palabra traspuesto. ¿Qué significa traspuesto? Quitado de un lugar y llevado y puesto en otro lugar. Eso es traspuesto. Lo mismo que significa el arrebatamiento. Quitar de un lugar algo que está allí y quitarlo y ponerlo en otro lugar. Eso significa el arrebatamiento, que el mismo Señor nos está diciendo que pronto Él va a venir a ser de su iglesia, de todos los 4 cabos de la tierra, de todo lo que es el mundo. Claro que esto va a ser antes de que llegue el fin del mundo, para celebrar el reino milenial de Jesucristo con su iglesia. El otro día le prediqué un poquito, pues bastante, ¿verdad?, larguito, sobre el fin del mundo. Bien, ya usted tiene noticia, información por la Biblia en qué tiempo puede ser y por qué, cómo va a suceder el fin del mundo. Ya se lo prediqué. Bien, entonces Enoc fue quitado de un lugar donde él estaba. ¿Cuánto tiempo, dice la palabra, él había estado en ese lugar? 365 años. Ya tenía, yo creo que raíces él allí. ¿Por qué? Porque 365 años, aunque eran más cortos en aquellos tiempos, los meses de los años, de todas maneras 365 eran bastantes. Pero Enoc dice que lo buscaron sus parientes, sus familiares, sus amigos, también podemos pensar, ¿no? Pero dice, Enoc fue traspuesto y no fue hallado. ¿Por qué no fue hallado? Porque Dios lo traspuso a otro lugar. Pero dice, y antes que fuese traspuesto, quitado de un lugar y puesto en otro, tuvo testimonio Enoc de haber agradado a Dios.
cómo vivió, desde que tuvo uso de razonamiento, él vivió dispuesto a agradar a Dios. El deleite de él fue siempre hacer la voluntad de Dios, tener contento al Dios soberano y sublime y supremo. Él dijo, yo con tener contento a ese ser supremo, Dios, con eso yo voy a sentirme satisfecho, voy a sentirme bendecido y voy a tener una bendición grande porque Dios ya me lo ha dicho, porque Dios para hacer eso primero avisa, porque la raíz etimológica es atrapar a algo de sí que le pertenece y está en un lugar para trasladarlo a otro de manera avisada. Jesucristo, ¿qué está haciendo en estos tiempos todavía? Él tiene tiempo haciéndolo. Si la iglesia tiene aproximadamente 2000 años sobre la tierra, aquella iglesia que nació en la capital de Israel, que es Jerusalén, una iglesia que nació el día de Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la fiesta de la Pascua, 50 días, se le llama la fiesta de las semanas y son 7 semanas. Si usted multiplica 7 semanas por 7 días, son 49 días. Cae entonces el sábado, pero la iglesia nace el siguiente día porque nació el día 50, el día de Pentecostés. La iglesia nace un día domingo en la capital de Israel, pero la fiesta de las primicias se cumplió y se cumpliese en la fiesta del Pentecostés, en el mes de junio. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo tiene predicándose? ¿Cuánto tiempo tiene diciéndose? Hay una promesa de parte del cielo, hay una promesa de parte de Dios, que Él viene un día a hacer un arrebatamiento de su iglesia, a juntarla de los 4 cabos de la tierra para reunir a su iglesia en un solo lugar, tener a su iglesia en un solo lugar para Él, bendito sea Dios. ¿Cuántos lo entenderán? ¿Cuántos lo creerán? ¿Cuántos lo ignorarán? ¿Cuántos no lo sabrán? ¿Cuántos no les interesa esto? Pero hermanos amados, a mí sí me interesa este suceso, este evento que muy pronto se va a llevar a cabo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, Él lo ejecuta, porque poderoso es Dios para hacer las obras que Él promete hacer. Y denle un fuerte aplauso al Señor, y denle gloria, bendito Dios. Traspuesto. Ya le dije qué significa traspuesto. Y Enoc fue llevado por Dios. Fue llevado por Dios. Dios lo llevó al cielo, dice, para que Enoc no viese muerte. Pero Dios lo llevó a un lugar en el tercer cielo. Nada más que la gloria no ha entrado todavía, porque nadie ha entrado hasta que llegue el día del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, y entonces todos esos podrán entrar tras el juicio final al lugar de la gloria de Dios para siempre. Bien, podríamos decir también no solo de Enoc, podríamos decir del profeta Elías también. Elías dice la Biblia que venía de Gilgal, que venía de allá de ese lugar donde estaba él también instruyendo a otros para el ministerio de profeta, y venía con él Eliseo, aquel hombre calvito, aquel hombre que se burlaban de él y le gritaban, sube, calvo, sube, y él solamente dijo, bueno, estos se están burlando de mí,
yo voy a orar a Dios que haga algo en mi defensa. Y Dios nada más hizo aparecer unos osos allí que se comieron a aquellos que estaban burlando de él porque estaba calvito. Y entonces, hermano, pero resulta que él venía de Gilgal, cuando entonces la voz de Dios le oye a él y le dice el Señor que él iba a ser quitado de la presencia de Dios en la tierra, que el Señor lo iba a tomar. Cuando se da cuenta Eliseo le dice: oye, Padre mío, oye, yo quiero recibir una doble porción de tu espíritu que tú tienes, yo quiero tener el doble. ¿Se podrá? Sí, sí se puede, le digo, pero si me vieres cuando yo sea arrebatado. Si me vieres cuando sea arrebatado. Si no me vieres, pues te vas a perder la bendición que me estás pidiendo. Y miren, no se despegó de Elías. Eliseo no se despegó. Se pegó. Pudiéramos decir nosotros como estampilla. ¿Se acuerdan cuando usábamos cartas, cómo les pegábamos la estampilla? ¿Se acuerdan cómo le poníamos las estampillas a las cartas? Para la muchacha, para la novia, para el novio, etcétera, los padres a los hijos que estaban fuera, etcétera, a través del correo. Y usábamos esas cartas, y usábamos la estampilla bien totalmente pegada, que no se le fuera a arrancar al sobre. Así se le pegó Eliseo al profeta Elías, y resulta que de repente vino un carro de fuego a manera de un torbellino y levantó al profeta Elías, y luego ya Eliseo le gritó: Padre mío, te estoy mirando. Qué bonito es cuando uno quiere de veras una cosa. Si uno quiere estar en el arrebatamiento de la iglesia, de veras uno lo quiere de todo corazón, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hizo Enoc. Vivir agradando a Dios, vivir haciendo la voluntad de Dios. Porque vivir en este mundo nada más por vivir no tiene ninguna razón de una existencia así. Pero cuando se vive con un propósito, y sobre todo un propósito divino, en este caso de agradar a Dios, de serle agradecido con Dios y buscar hacer la voluntad de Dios, Dios también dice: voy a bendecir a este o a esta. Y tenemos que ser como Enoc, caminar con Dios, tener testimonio antes de que acontezca esto, de haber agradado a Dios. Aquí tenemos que pensarlo muy seriamente nosotros. Yo al menos yo sí estoy esperando el arrebatamiento de la iglesia. Dije yo. Ya oí varios amenes. Amén, están diciendo ustedes: yo también, hermano. Así es. Yo también lo estoy esperando. Entonces tenemos que seguir el testimonio de Enoc y también el testimonio del profeta Elías. Como profeta de Dios, fue un gran hombre de Dios. Siempre estuvo dispuesto, solamente nada más una ocasión como que le entró desánimo. Cuando se dio cuenta que Jezabel quería matarlo, porque él le había matado a 250 profetas falsos, entonces Jezabel se enojó y dijo: vive su Dios de ellos, su Dagón, vive su Dios de ella, que decía: yo he de quitarle la existencia a Elías. Simplemente Elías probó quién era su Dios. El Dios que responda con fuego, le dijo: eres el Dios Todopoderoso. A ver, ustedes pongan sus dioses, pongan sus ídolos ahí, a ver, y échenles agua, y vamos ahorita a echarles lumbre, fuego, a ver cuál de todos prende aún en medio de toda el agua que tengan empapada. Y los de ellos les gritaban,
se sacaban y no respondían los dioses, los Baales, porque son dioses muertos ya. Pero el Dios de Elías descendió con fuego y lamió todo aquello que estaba empapado de agua, lo lamió precisamente el fuego de Dios allí. Entonces tuvieron que degollar a aquellos profetas falsos, y pues entonces Elías fue y se metió en la cueva porque lo quería matar Jezabel. Se dio cuenta y él ya estaba oculto. Cuando le habla el Señor, usted lo va a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, todo el capítulo 2 de su casita. Segundo de Reyes, capítulo 2, léalo usted en casita, usted se va a dar cuenta de esto, cómo entonces Elías fue auxiliado por Dios también allí. No permitió que Jezabel lo matase, no permitió el Señor, y Elías se vio victorioso. Terminó su carrera ministerial sirviéndole al Señor con ese ministerio de profeta, y fue levantado al cielo también. Tenemos a dos, a Enoc, a Elías. Ahora, ¿cuántos irán a ser a la iglesia a nivel mundial? Cristianos que ya han muerto físicamente hablando y que ya están sus almas en el paraíso celestial, su cuerpo en la sepultura y su espíritu de vida volvió a Dios que lo dio para el día de la resurrección, porque somos cuerpo, alma y espíritu, es lo que es todo nuestro ser. Esto dice la bendita palabra del Señor. Tenemos que pensar, hermano, cuántos de la iglesia irán a ser también arrebatados. Porque unos que han muerto, pero han muerto en Cristo, van a resucitar en la primera resurrección, y el Señor va a poner el espíritu de vida al cuerpo, y va a introducir el alma a ese cuerpo, y ese cuerpo lo va el Señor transformar al cuerpo semejante al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces tiene que ver el cuerpo en nuestra relación con Dios. No nomás a la ligera podemos ver el texto, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Hay que ver bien, escudriñar bien el asunto, porque vamos a seguir caminando por la palabra y nos damos cuenta entonces que el cuerpo tiene mucha importancia. Por eso nos demanda que lo pongamos en santificación y en santidad, como también lo prediqué recientemente. ¿Se acuerdan? Entonces, hermano, ¿en dónde está la iglesia del Señor? La que el Señor va a levantar. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Aquí entramos usted y yo. Ya no solamente recibamos el testimonio. De Elías también el testimonio, pero ahora pensemos en nosotros. No hay dos dioses. La Biblia enseña desde los principios que solamente existe un solo Dios. Un solo Dios. Así se le enseñó al pueblo de Israel, así se le mostró, así se le dijo. Ese Dios que un día arrebató de esta tierra a Enoc, también a Elías, Dios ese mismo vendrá a levantar, a arrebatarle al mundo a su iglesia, y el Señor tenerla para con él, porque es un pueblo que ya le está sirviendo en espíritu y en verdad. Es un pueblo que adora a Dios en espíritu y en verdad. Y quiero decirle que de referente a eso todavía hay lugar. Dios sigue buscando adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. ¿En dónde está la iglesia? ¿Dónde está? En el mundo. En los cuatro cabos de la tierra. En el mundo está la iglesia. ¿Y esa iglesia cómo se formó? ¿O cómo se ha formado aquí en el mundo? Ya casi un promedio de 2000 años, le dije.
Jesucristo un día dijo lo siguiente: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estos que me diste están en el mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Con esta mentalidad tenemos que vivir los que queremos ser arrebatados por Jesucristo. Realmente esta tiene que ser la mentalidad. Mayormente ya en los que estamos viviendo los últimos días cerca a este sistema de cosas que ya está cambiando, que ha cambiado y que va a seguir cambiando, y que entonces Jesucristo vendrá para establecer lo que es verdadero. Todos los de la iglesia del Señor, por lo que Jesucristo estaba orando en aquella oración intercesoria de Juan 17, versículos 6 al 14, es lo que le acabo de decir. Tome usted su nota para que lo lea en casita. ¿Qué nombre les manifestó Jesucristo cuando estuvo en la condición humana en esta tierra, allá en las regiones de Jerusalén, en las regiones de Israel, que estuvo llevando a cabo un ministerio por 3 años y medio? ¿Cuál nombre les manifestó? Porque Él les dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Siguió el Jesucristo intercediendo: Padre, estos están en el mundo. Padre, en los días de su carne estaba diciendo eso aquí en la tierra: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué los aborrece el mundo? Porque no son del mundo. Una cosa es que por razones de la vida y también por razones del tiempo profético, que hasta que se cumpla el tiempo de la profecía totalmente, es cuando sucederá todo. Estamos en el mundo. Del mundo el Señor Jesucristo nos recibe. Se nos predicó el mensaje de salvación, se nos predicó el mensaje de arrepentimiento, el mensaje del reino de Dios, el mensaje del reino de los cielos. Y llegó la manifestación de esa prédica, de esos sermones, llegó a nosotros, pero allí venía un nombre que es sobre todo nombre, un nombre. Ante ese nombre se tiene que doblar toda rodilla de lo que exista en los cielos, en la tierra, en las aguas y debajo de ellas. Y ese nombre es Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en que podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo. Dele gloria al Señor en nuestro idioma españolizado. Entonces ahí es Jesucristo, gloria a Dios. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Señor, aquí los tengo conmigo, decía Jesucristo en aquella oración intercesoria. Ellos, estos hombres, están en el mundo, pero no son del mundo. Por razones de la vida y del tiempo profético, te repito, estamos aquí, dijo el apóstol Pedro, como peregrinos y extranjeros. ¿Por qué peregrinos? Porque vamos de pasada. ¿Por qué extranjeros? Porque no somos de este mundo. Éramos, pero cuando el Señor vino a nuestra vida, llegó su mensaje. ¿Por dónde? Por algún lado tuvo que llegar el mensaje. Bendito es Dios, porque no todos nacieron ustedes, no nacieron directamente desde su nacimiento en el Evangelio de Dios. Con el tiempo ustedes entendieron el Evangelio, con el tiempo ustedes es quien debe de saber qué es lo que pasó, qué sucedió, cómo llegó un folleto a su vida, cómo llegó alguien a predicarle, o quién fue el instrumento que fue a usted a decirle: Cristo te ama, el Señor te ama.
El Señor no quiere que te pierdas. Mira, el Señor te ama tanto que quiere salvarte y murió por tus pecados. Él es tu Redentor, Él es tu Mesías. A ver, acuérdese usted un poquito. ¿Cómo le llegó el mensaje a usted? A mí me llegó de cuna. Yo nací de padre y madre creyentes en el Señor. En aquel tiempo, cuando yo era un pequeño, recuerdo que mi padre ministraba en la iglesia adventista del séptimo día, y mi padre, bueno, llevaba a todo su montón de hijos con mi mamá, y allá nos tenía. Allá nos dormíamos a veces chiquillos, nosotros, el montón que éramos, y entonces mi padre ministraba allí. Cuando mi padre entendió más a fondo el nombre del Señor Jesucristo, la doctrina de la unicidad, la doctrina del único Dios, de la divinidad que está totalmente en Jesucristo, que no está una parte de la divinidad, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Eso dice la palabra. Y en Él estamos completos, dice. No nos faltan dos elementos para tener una Trinidad con nosotros, que solamente en Jesucristo estamos completos. Dice, mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y si Él tiene toda la plenitud de la divinidad, no hay otro ser divino. Dele gloria al único ser divino, Jesucristo. Jesucristo, aunque Él estaba en los días de su carne en esta tierra, ejerciendo un ministerio, Jesucristo es el Dios soberano y sublime. Él dice, yo soy el alfa, soy la omega, soy el principio, soy el fin, soy el que soy el que es y el que ha de venir pronto a hacer el arrebatamiento de la iglesia. Yo les he dado tu palabra, dijo el Señor, y el mundo los aborreció porque ya no son del mundo. Dice la Escritura, ahora nos ultrajan. ¿Por qué? Porque no somos del mundo. No corremos en el mismo desenfreno que corren ellos, los del mundo. Viven una vida desenfrenada. No hay freno en sus vidas. No hay un stop. No oyen la voz de Dios que dice, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Pero la gente en su rebelión dice, no andaremos, tenemos nuestro camino. Y luego el Señor dice por Isaías, cada cual se apartó por su propio camino. No quisieron el designio del Señor, desecharon los designios de Dios. Entonces dice, aquellos que han entendido de este asunto del arrebatamiento y que saben que Jesucristo tiene su iglesia en este mundo, en los cuatro cabos de la tierra, pero Él pronto viene a hacer el recogimiento de los santos. Mi padre, cuando entendió la doctrina de la unicidad, quién es Jesucristo, él empezó a buscar una iglesia del nombre del Señor Jesucristo. La encontró y allá nos llevó a nosotros también. Así que yo llegué a entender varias cosas del adventismo, varias cosas. Pero bueno, aquí el asunto no es para hablar de fulano, de sultano, es para hablar de la palabra de Dios. Y lo que estoy hablando es hablar de la palabra de Dios, solamente lo me enseñó mi padre, ¿verdad? En dónde comenzó y luego cómo siguió. Y ya pues mi padre pues ya envejeció y ya él falleció, ya murió, ya partió. Y pues yo, dentro de los hijos de mi madre, pues seguí esta enseñanza que ellos me dieron. Pero le digo, también me acuerdo un poco todo algo del asunto del adventismo. Me acuerdo
pero pues aquí estamos predicando la palabra. Ahora, ¿la iglesia dónde está? En el mundo. ¿Dónde estaba Enoch? ¿Dónde estaba Elías? También en el mundo, aquí en la tierra. Bueno, es que no hay imposible para el Señor. El testimonio bíblico de que el arrebatamiento es genuino, va a ser real, está a vuelta casi de la esquina, como se dice por allí. ¿A dónde se va la iglesia? ¿A dónde se va la iglesia? Acuérdense que va a ser, como dijéramos, cuando un viaje va directo a una parte, pero llega a otro lugar, ¿cómo se le llama? Escala es la palabra. Pero la iglesia va a ser una escala. Pero ¿a dónde va la iglesia realmente? ¿A dónde la va a llevar a poner por toda la eternidad? Ya ahora con un cuerpo glorificado, no nada más transformado, glorificado. ¿En dónde la va a poner el Señor? Le voy a leer la palabra y ahorita le doy la psicología. Entonces se la doy. Escuchen lo que dice. Dice: para que donde yo estoy, ustedes también estén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Oiga bien. Y los tomaré a mí mismo. ¿Por qué está diciendo Jesucristo, el Señor, estas palabras en los días de su ministerio? Está en Juan 14, 2 y 3. ¿Por qué lo está diciendo Jesucristo? ¿Por qué? Hay una versión, lenguaje actualizado, en donde le dice que esto, que nada más cambia un poquito, que empieza para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero eso lo dice la versión Reina Valera, la versión antigua, la versión del Oso, la versión Peshitta, la versión de las Américas. Toda la serie de Biblias lo dicen. La mala de los testigos de Jehová está un poco tergiversada, la han acomodado a una manera que no es correcta, porque en el original no está así. Bueno, el Señor le dice: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Parafraseando esto, ¿cómo lo podemos entender? Que el Señor les dice: miren, allá donde yo voy, a donde los voy a llevar a ustedes, tras de haberse llevado a cabo el arrebatamiento de la iglesia, miren, ahí yo estoy, ahí yo moraré por la eternidad, y donde yo estoy quiero que ustedes también estén. A ese lugar se lo denominó él, en la casa de mi Padre. Así comienza la Reina Valera: en la casa de mi Padre. ¿Acaso Dios tiene una casa material? Porque hay quienes todavía dicen que cuando Jesucristo dijo: voy a prepararles lugar en la casa de mi Padre, dice: bueno, es que él era carpintero, y como carpintero, dice, pues él se fue allá a la casa de su padre a construirla, aquella casa hermosa. Él es carpintero, de madera la va a hacer rápido, y luego pues vaya, empieza a hacer sillas, sabe hacer todo lo que ocupa una casa. No, hermanos, allá iremos con un cuerpo glorificado. Glorificado es mayor que transformado. Es el siguiente paso en el proceso de la eternidad. En el milenio estaremos en un cuerpo transformado, semejante al cuerpo de la gloria de Jesucristo. Pero en la gloria estaremos en un cuerpo igual a los ángeles. Y si la Biblia dice que los ángeles son espíritus en el cielo,
Entonces, ¿cómo seremos nosotros los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección primera de entre los muertos? Esto dice, serán iguales a los ángeles de Dios en el cielo. ¿Dónde está? Lucas 20, 35, ahí está. Y 36. Ahí lo tiene usted ese versículo. Seremos igual a los ángeles. Pero sigue siendo función este cuerpo. Este cuerpo es para la santificación. Este cuerpo es para la santidad. Este cuerpo es para la honestidad. Este cuerpo es para luchar en él por la perfección. No espere usted un rapto en donde dice que lo van a sacar del cuerpo, su cuerpo va a quedar allá tirado, allá sus pantalones, sus vestidos, sus blusas, etc. Y va a salir nomás el alma en el rapto. Es una doctrina falsa del rapto que no tiene fundamento bíblico. Yo en más de medio siglo predicando nunca he encontrado que haya un rapto misterioso. Lo aprendí en la iglesia apostólica cuando niño. Pero ya de adulto empecé a escudriñar y ya me di cuenta que nunca existe ese rapto misterioso. Existe el arrebatamiento de los santos, el recogimiento de los santos del Señor. Eso sí existe y es promesa de Dios. Entonces, ¿a dónde se va la iglesia? ¿Quién es el padre de esa carne que estuvo en esta tierra predicando 3 años y media semana profética de las 70 semanas de Daniel? Jesucristo. ¿Quién engendró a Jesucristo en carne? El Espíritu Santo. Oiga, entonces Él tiene en sí un cuerpo de sustancia, de esencia, pero ese cuerpo lo cubrió con la materia, con lo terrenal, con lo natural. Y la prueba está que Él no recibió sangre de María y menos de José. Él dice que el sacrificio con su propia sangre, porque el Espíritu Santo es el Señor mismo. Por eso dijo el profeta Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y pondrá por nombre Jesús, que significa también Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios aquí con los humanos. Dele la gloria al Señor, hermano amado. Dios en esta tierra, y grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Esa sustancia la cubrió con el cuerpo de Jesucristo. El cuerpo fue el velo con el cual cubrió la esencia, la sustancia. Y lo que murió en la cruz en el Calvario para pagar el precio de la redención fue el cuerpo humano. A Dios nunca lo han matado, porque Dios es espíritu. ¿Y dónde lo agarran para matarlo? Un espíritu no se ve, ni se palpa, ni se toca. Pero cuando ese espíritu toma un cuerpo humano, toma materia, ahí sí se pudo tocar, se pudo acribillar, se pudo abrir el costado con la lanza, se pudo clavar, oiga, todo lo que le pasó al Señor Jesucristo en los días de su carne, dice la palabra nada más. Porque en los días de su Espíritu, Él es el Espíritu Santo y eterno. Es una grandeza Jesucristo. Es una grandeza llegar a entender realmente lo que es Jesucristo. No es el simple Hijo de Dios. Nunca dice la Biblia que es el Dios Hijo. Sí dice la Biblia que es el Hijo de Dios. Sí hay porciones que lo hablan, pero nunca dice que es el Dios Hijo. Ni tampoco dice que es el Dios Espíritu Santo. Dice que el Señor es el Espíritu Santo y Él es el Espíritu Santo y eterno. ¿A dónde nos quiere llevar el Señor en el arrebatamiento? A la casa de su Padre. Si su Padre de esa carne es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, está un texto ahí frente a ustedes que dice que el Espíritu Santo es Dios, que Dios es Espíritu, entonces el Padre de esa carne es el mismo Espíritu Santo. Dios es el mismo. Ese es el Padre de esa carne. ¿A dónde lo va a llevar? Al tercer cielo. Al cielo número 3 los va a llevar el Señor. Pero no es que allá
Jesucristo fuera a hacer apartamentitos, no. Lo que pasa es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay muchos lugares, muchos espacios. ¿Por qué? Porque los millones de ángeles que no guardaron su dignidad, que se rebelaron contra Dios por conducto de aquel querubín o ex querubín que les metió la cizaña contra Dios, quedaron en aquellos lugares vacíos. Y Dios en su infinita bondad, favoreciendo a nosotros los humanos, los seres terrenales que vivimos sobre esta tierra, en este mundo, el Señor, sabiendo que un día se iba a predicar aquí el reino de los cielos y sabiendo que muchos íbamos a aceptar ese mensaje de salvación, ese mensaje de redención, ese mensaje de reconciliación con Dios, Él dijo: yo guardo ese lugar para ese tercio de millones de ángeles, yo tomarlo y traérmelos aquí a que ocupen el lugar de los ángeles que no guardaron su dignidad, que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. Entonces Dios, a donde nos quiere llevar, es a la casa de su Padre, allá al cielo número 3, allá donde está la gloria de Dios, a donde vinieron aquellos ángeles anteriormente que se rebelaron contra Dios, un tercio de ángeles, una tercera parte que se trajo el hoy Satanás, el diablo. Dios tiene ese lugar vacío. Dios está esperando el arrebatamiento de la iglesia para que los que estén en el paraíso vengan por su cuerpo a la tierra. El Señor los va a traer su alma y va a hacer la resurrección, la primera resurrección. Y entonces el Señor, ya para el milenio, la transformación, y después del milenio viene la glorificación para el fin del mundo. Y a la señal del fin del mundo, la iglesia se va con el Señor Jesucristo a la gloria eterna, bendito Dios, en un cuerpo igual al de los ángeles, más allá de transformado, a morar allá con los 2 tercios de ángeles que se quedaron en el cielo, y un tercio de aquí, de salvos. Se forma otra vez el tercio allá, y el tercio en el lago de fuego también va a estar completo. Así que el Señor dijo muy claro: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré una vez más, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Ustedes son mi cuerpo, ustedes son la iglesia, y la iglesia es mi cuerpo. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Donde yo vivo, ustedes vivan. Donde yo resido, ustedes residan. Yo soy espíritu, ustedes serán espíritus también. Hermano, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es observar el asunto del rapto. El asunto del arrebatamiento, Mire, Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Se apuntó Juan 14, 2 y 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Filipenses 3, verso 20 y 21, oiga lo que dice. ¿Qué tiene que ver con este cuerpo? ¿Cómo va a ser el cuerpo cuando sea transformado? Aquí te se lo dice. Dice: mas nuestra ciudadanía, o vivienda, como dice la versión antigua, mas nuestra ciudadanía, o vivienda, está en los cielos. Los cielos, es plural de cielos, está hablando del tercer cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Antes de la glorificación es la transformación del cuerpo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, el cuerpo con que nosotros nos humillamos delante de Dios, para que ese cuerpo sea transformado, sea semejante al cuerpo de la gloria del Señor, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una cosa es el cuerpo de Jesucristo, otra cosa es Jesucristo.
Jesucristo es el Señor. Siendo el Señor, Él es el Espíritu. Y siendo el Espíritu, es santo y es eterno Jesucristo. Y Él, ese cuerpo que se hizo para venir a la redención de la humanidad, Él, ese cuerpo, vuelve por segunda vez. Aún dice que le van a preguntar, ¿y qué son esas heridas que traes allí en tus manos y en tus, ¿cómo se dice?, en tus pies? Y ese costado traspasado, así me trataron a casa de mis amigos. Ay, qué amiguitos tienen, yo siempre digo eso. Qué amiguitos tuvo Jesucristo. Con esos amigos no ocupamos enemigos. Así que, hermano, esto es maravilloso. El cuerpo de los que entremos en el arrebatamiento va a ser transformado semejante al cuerpo de la gloria del Señor. Él ya viene después de haber padecido en el Calvario. Él ya no viene a padecer en el Gólgota. Él no va al monte de la calavera. Él viene a este mundo a recoger su iglesia de los cuatro cabos, a decirle a sus ángeles que vendrán con Él: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y la tierra declarará sus obras. Así que, hermano, el cual transformará el cuerpo, Jesucristo lo transformará, el cuerpo de la humillación de nosotros, en este cuerpo donde en vida nos humillamos al Señor, nos quebrantamos al Señor, vivimos con un corazón contrito y humillado, agradando a Dios. Dice que este cuerpo el Señor lo va a transformar semejante al cuerpo suyo, al cuerpo del Señor. ¿A cómo es ese cuerpo? Un cuerpo de gloria. Pero todavía no seremos espíritus. No seremos todavía espiritualizados. En el milenio no. En el milenio no. Todavía en la batalla de Gog y Magog no. Todavía en el tiempo que van a estar limpiando la tierra y todo eso tampoco. Hasta que ya se decretó el juicio final, el juicio del trono blanco. Entonces ya el Señor, ¡vámonos! Y nos vamos allá con el Señor, allá a su gloria, pero en un cuerpo glorificado ya, igual al de los ángeles. Así que igual al de los ángeles son espíritus, dice la palabra, así que seremos espíritus allá con el Señor por toda la eternidad. Una dimensión de vida muy diferente a esta. Vamos a Tesalonicenses primera, capítulo 4, del 16 al 17. Dice así: porque el Señor mismo, 4, 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, o sea, con voz de trompeta también. 3 formas de que el Señor se va a manifestar en el arrebatamiento. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué va a hacer el Señor mismo, Jesucristo? Descenderá del cielo. ¿De cuál cielo desciende? Del tercero. ¿A dónde? Al primero. Y ahí lo recibiremos. Desciende del cielo. Del tercero desciende. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo resucitan estos? En la venida de Jesucristo, en la segunda venida. Resucitan los de la primera resurrección, los muertos en Cristo. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos ¿quedado qué? Sin haber visto la muerte física, sin haber muerto físicamente, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Por cuánto tiempo? Y así estaremos siempre con el Señor. Palabra genuina. Meditando en este mensaje, estoy viendo que aquí esto es un resumen nada más. Y voy a tener que entrar con ustedes a una serie de mensajes
que ya les puse un título: Desglosando el arrebatamiento. Porque vamos a estar viendo lo que es desglosar, detalle a detalle, porque nunca, yo al menos nunca, en tantos años predicando, nunca he predicado cuál es la voz de mando, cuál es la voz de arcángel, cuál es la voz de la trompeta de Dios. Si he predicado de los de la primera resurrección, de la segunda, sí, que algunos estaremos con vida, sí he predicado, pero no he predicado detalladamente. Y yo voy a tener que entrar a predicar a ustedes, van a ser los privilegiados, como no me tocaron años atrás en otros lugares. Ustedes van a ser de desglose del arrebatamiento. Nos va a llevar varios mensajes. Varios mensajes nos va a llevar. Pero volver a tocar esto, pero desglosándoselos aquí en presencia. Y creo que lo voy a hacer a manera de enseñanza mejor, para irnos entendiendo mejor. Porque nadie, yo he escuchado, ni cuando era adolescente, ni cuando era joven, ni nada, a nadie que predicase, sí predican esto, pero no predican desglosar. Y tiene mucha profundidad. ¿Qué es la voz de mando? ¿Qué es la voz de mando del Señor mismo? ¿Qué es la voz de arcángel? ¿Qué es la voz de trompeta de Dios? Hay mucho que ver allí. Así que yo sentí esa carga y ya estoy manos a la obra en esto. Entonces, pero ahorita veamos, como siempre lo hemos visto, que Jesucristo viene así de esa forma. Y luego dice que en su venida es la resurrección de los muertos en Cristo, y de los que quedamos con vida y que no hayamos visto la muerte corporal, también juntamente con los que resucitan en la primera resurrección, juntamente con ellos seremos arrebatados para recibir a Cristo en el aire, ya en las nubes. Allá lo recibiremos. Y de ahí ya le dije, descenderemos al monte de los olivos junto con la nueva Jerusalén, y ya el Señor nos da el reino milenial. Saldremos a gobernar el mundo los 1000 años, saldremos para ir de sábado en sábado a entrar a la Nueva Jerusalén, a adorar al Rey, de mes en mes a llevar el reporte de nuestro gobierno en el reino milenial, y diario, si queremos, entrar a comer del árbol de la vida que estará en medio de la calle de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Así que, hermano, así estaremos siempre con el Señor. Ya el que entre en ese arrebatamiento es para estar siempre con el Señor. El que no entre en ese arrebatamiento jamás volverá a tener oportunidad de irse a una salvación eterna, que le sostendrá que tras el juicio final, en el fin del mundo, tendrá que vivir en el agua de fuego con azufre por toda la eternidad. Así que la heredad que nos ha tocado a nosotros es hermosa. Es hermosa. Yo le invito a que la cuidemos. Por eso Oseas capítulo 6, verso, que la otra vez lo toqué 1 al 3, nos invita a que nos volvamos al Señor. A que nos volvamos al Señor. Oseas 6, del 1 al 3. Dice así: venid y volvámonos al Señor, porque Él arrebató y nos curará y nos venderá. Nos dará vida después de 2 días, ya se los prediqué. Él el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Así que, hermanos amados, este es el asunto del mensaje. Tenemos la invitación con exhortación a que nos volvamos al Señor en espíritu y en verdad. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que servir a Dios. Queremos entrar en ese arrebatamiento. Vamos a entrar porque ya estamos llamados para eso, pero
si no queremos, descuidamos una salvación tan grande, jamás la volveremos a tener. Jamás. Jamás. Y jamás no lo volveremos a ver tampoco nosotros ya. Se mirarán allá los que estarán en el lago de fuego entre ellos, y los que estén allá en la gloria de Dios entre ellos. Pero no van a ser los mismos sentimientos. Ya no. Es otra dimensión de vida. Desde la transformación del cuerpo a la glorificación de vida es otra dimensión, otra forma de vida. Ya no es lo mismo en esta carne. En esta carne tenemos una forma de vida, una etapa, una dimensión. En la dimensión de la transformación, otra etapa de vida. Y en la glorificación, otra etapa de vida. Nosotros somos para 3 etapas de vida: la terrena, la transformación y la glorificación. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde mucho, Dios sea con ustedes, y este es el mensaje. Así como un día el Espíritu de Dios arrebató a Felipe allá en el desierto y se lo trajo a Soto, ese es un arrebato. Así lo arrebató, dice, así nos arrebatará el Señor también. Hermano, cuidemos la salvación, hagamos la voluntad de Dios y ya no andemos con migajas con el Señor. Él no nos da migajas, Él nos ha dado todo el pan, todo el virotote, le decía el otro día yo, todo el virotote de la central camionera de Guadalajara, nos dio todo el virote completo, no nos dio las cascaritas, nos dio todo. Así que ¿por qué no le damos todo? Nos conviene, somos convenencieros, ¿verdad? Así que somos convenencieros e interesados. ¿O no le interesa la gloria de Dios a usted? Hermano, esta palabra de Dios es poderosa. Es poderosa y el reloj también es poderoso. Luego están las manecillas a la derecha, a la derecha. ¿Por qué no dan a la izquierda? A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Es que para eso son hechos los relojes, para trabajar así. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos recordándole que mañana tenemos el culto, lo vamos a cambiar mañana a las 12 por ser día de